O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Um lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, o tema das aulas do TV Elas por Elas Formação é Feminismo na América Latina. Bueno, me presento. Mi nombre es Georgina Méndez Torres. Bueno, yo soy docente de una universidad en México, entonces yo la saludo desde México, desde Chiapas, ¿no? Y el tema a tratar el día de hoy se va a tratar acerca de la lucha de las mujeres indígenas y el protagonismo de las mujeres indígenas en los movimientos indígenas. Una segunda sobre las propuestas metodológicas que las mujeres están impulsando desde sus propios procesos organizativos, pero también desde los propios movimientos, desde las propias organizaciones, frente pues a toda la problemática pues de violación a los derechos de las mujeres, a toda la problemática también que se han enfrentado los pueblos en la defensa de sus derechos y de sus territorios. En esta parte, entonces, vamos a tratar justamente de esta necesidad de visibilizar la participación y la voz de las mujeres indígenas en América Latina. Hasta la década, más o menos, dependiendo de los países de los que somos provenientes, pero más o menos hasta la década de 1980, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? La voz y la participación de las mujeres indígenas pues estaba cada vez más visibles, ¿no? Visibles porque pues pertenecían a todo un proceso organizativo desde los movimientos indígenas, que también los movimientos indígenas pues demoraron en reconocer la participación activa de las mujeres, ¿no? Por eso es muy interesante reconocer cómo ha sido la voz o dónde han estado las voces y la participación de las mujeres indígenas, tanto en la defensa de sus territorios como en esta participación activa comunitaria. Nosotras, quienes pertenecemos a pueblos indígenas, pues sabemos que nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, nuestras hermanas, pues han sido parte fundamental de la comunidad y ellas han estado resistiendo continuamente, cotidianamente y sustentando pues la comunidad, ¿no? Hay una frase a mí que me gusta mucho y que vale la pena pues traer la colación de una pensadora maya quiché de Guatemala, en la que ella nos dice, ¿no? Nos dice, las mujeres son estructurales y no periféricas en los mundos comunitarios y en el mundo en general. Son nuestras madres y no el Estado quienes nos criaron, alimentaron
quienes a pesar de las crisis encontraron la manera de alimentarnos. Entonces me parece a mí muy interesante esta reflexión que nos comparte Gladys Zul, ¿no? Esta compañera maya quiché, porque justamente eso es de lo que se ha tratado la participación de las mujeres indígenas en todos nuestros países, ¿no? Que han sido las mujeres, han sido nuestras madres, han sido estas mujeres quienes nos han sostenido a nosotras, han sostenido los movimientos, han sostenido la comunidad, y no ha sido el Estado quienes han generado las condiciones para la sobrevivencia y la continuidad desde los movimientos. Por eso es muy importante entonces saber dónde han estado las mujeres indígenas en todo este proceso, ¿no? Conocemos distintos movimientos indígenas latinoamericanos en donde las mujeres pues han tenido ya una participación activa. Por ejemplo, en el caso mexicano, en el que yo provengo, ¿no? Pues tuvimos, ¿no? Y tenemos todavía todo un proceso organizativo desde 1994, pues con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y donde las mujeres pues también estuvieron participando activamente, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, pues en el mismo Brasil, con distintas luchas desde los mismos movimientos que las mujeres pues han sido partícipes en esos procesos organizativos, ¿no? Entonces a mí me parece también que eso es muy interesante de visibilizarlo, porque justamente a raíz de los movimientos y la visibilización de los movimientos indígenas es que las mujeres indígenas también demandan un lugar, demandan pues espacios, ¿no? Para las luchas de las mujeres, para sus derechos dentro de los mismos movimientos indígenas. Algo que las mujeres indígenas a nivel latinoamericano han dicho es: nosotros como movimientos y como organizaciones, ¿no? También tenemos que transformarnos de manera interna. ¿Por qué? Porque a las mujeres también se les ha violentado, a las mujeres se les ha invisibilizado, a las mujeres no se les ha tomado en cuenta también su voz al interior mismo de las organizaciones indígenas, ¿no? Entonces a las mujeres indígenas, ante todo ese escenario, pues justamente lo que han dicho es: nosotras también estamos dentro de las organizaciones y en la conformación de estos países latinoamericanos, pues que persiste, ¿no?, esta idea pues de excluirnos como pueblos indígenas, ¿no? Por eso en el caso mexicano pues hay un eslogan pues que dicen así: nunca más un México sin las mujeres indígenas y nunca más un México sin los pueblos indígenas, ¿no? Y este mismo eslogan, esta misma consigna pues se aplica a todos los países latinoamericanos. No podemos pensar, por ejemplo, en los mismos países, Ecuador, Bolivia, sin pensar en la participación de las mujeres indígenas, y no podemos pensar también en nuestras organizaciones indígenas, pues sin la participación activa de las mujeres, ¿no? Entonces, por eso, las mujeres, a pesar de todo este escenario que hemos estado visualizando, en el sentido de que ha habido todo un proceso de invisibilización de los derechos de las mujeres también se han organizado de manera comunitaria. Colocamos, por ejemplo, algunos ejemplos concretos, y a lo mejor mis ejemplos van a ser más del caso mexicano, pero cada uno de ustedes que están efectivamente en esta clase pueden visualizar dónde están las mujeres indígenas en las comunidades. ¿Qué hacen las mujeres indígenas en las organizaciones y en los movimientos? ¿Dónde han estado las mujeres históricamente, las mujeres indígenas históricamente en estos movimientos? ¿Cómo han participado? ¿De qué manera las mujeres han colocado sus demandas? ¿Cómo el proceso organizativo de las mujeres pues se ha visto en la necesidad de establecer alianzas con distintas organizaciones de mujeres indígenas y no indígenas, ¿no? Por ejemplo, en el caso mexicano, pues tenemos varios ejemplos concretos, ¿no? Pero sin embargo, un ejemplo que traigo a colación tiene que ver, por ejemplo, con el caso de Michoacán, aquí en México, ¿no? En uno de los municipios purépechas de Michoacán, ¿no? En el que las mujeres se organizaron para la defensa de sus territorios por la invasión que se estaba viviendo, pues a la tala inmoderada de los bosques, y que era propietaria y que es propietaria de la comunidad. Pero entonces las mujeres dijeron, pues ante la inercia de las organizaciones, a la inercia del Estado, contra toda esta estructura de poder, ¿no?, que existen, las mujeres, ¿cómo estamos colocadas ahí? Bueno,
pues fueron las mujeres las que entraron en la defensa y el cuidado de estos territorios, quienes se organizaron a través de unas fogatas, ¿no? En el que las mujeres empezaron a crear fogatas para bloquear la entrada, no solo de los talamontes, ¿no? Sino también de población, ajena a la comunidad, pues lo que hacía era agravar la situación en el territorio, ¿no? A partir de ese momento, ¿no? A partir de este proceso organizativo que surgió a través de la defensa de los bosques y del territorio, las mujeres continuaron organizándose hasta el día de hoy, en el que se considera que la experiencia de Cherán, con todo el proceso autonómico, ¿no? De creación de gobiernos autónomos en el que los propios pobladores fueran los que tomaran las decisiones en relación a sus territorios, pues ahorita es un ejemplo, ¿no? De un proceso organizativo fuerte en donde las mujeres pues han tenido un protagonismo pues más visible, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con todo este proceso de visibilización de la participación de las mujeres? Obviamente, lo que ha ocurrido es de que se han cambiado también los órdenes de género en las comunidades, ¿no? Las mujeres indígenas, pues, han logrado incidir en las comunidades, pues, en lo que hemos estado comentando en la defensa de los bosques, pero también han estado generando alianzas organizativas a nivel nacional e internacional y local, ¿no? Que ha permitido a nivel nacional la actuación de otras mujeres en distintos, ¿no? En distintos lugares. ¿Qué es lo que nos atraviesa a nosotras como mujeres indígenas, ¿no? Nuestras demandas son distintas. ¿Qué es lo que demandamos como mujeres indígenas? ¿Dónde está, por ejemplo, esta agenda de mujeres indígenas? Y para eso, pues ha habido muchas mujeres en Latinoamérica que se han organizado a través de alianzas organizativas en el que podemos conocer la situación de lo que pasa con mujeres indígenas en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Guatemala, en México, a través de la creación de redes de mujeres indígenas, pues que lo que ha permitido justamente es pues hacer coincidir, ¿no? Lugares, demandas y también podremos decir de alguna manera estrategias políticas de las mujeres, pues para este asunto de visibilizar la demanda, ¿no? Un elemento fundamental que a mí me parece que es muy importante cuando hablamos de la participación de las mujeres indígenas es justamente también el vínculo con el territorio. En México, por ejemplo, constantemente se habló, más o menos en 1994, ¿no? En el que las mujeres decían que tenían que decidir, ¿no? Si las mujeres estaban defendiendo derechos solamente como mujeres ou tenían que defender derechos colectivos de los pueblos. Eu começo falando um pouco de uma interpretação do feminismo, não é? Uma interpretação histórica do feminismo, principalmente a partir do olhar da vivência e da história latino-americano. Sigo para o feminismo como opção política e suas várias abordagens. Trato do patriarcalismo que estruturou o capitalismo ancorado no racismo, um pouco da relação do feminismo do norte com o feminismo do sul, a relação do feminismo e o feminismo nos partidos, e, finalmente, sobre rule of law, Estado de Direito, retirada de direitos e a forma do sistema de justiça operar, inclusive falando um pouco da manipulação de conceitos e preconceitos. Bom, primeiro, dizer que o feminismo organizado, estruturado no mundo, não é? Muitas vezes tem por referência não só o assassinato de mulheres em 8 de março, como também a luta por direitos civis e, principalmente, a luta por liberdades. E assim é na América Latina, muitas vezes em sintonia com esses processos que são mais relatados a partir do norte, e com frequência esquecendo-se a atuação fundamental de personalidades históricas da América Latina nos embates, não é, contra o colonialismo, inicialmente contra o neocolonialismo, pela
pela descolonidade ou decolonidade, como se fala hoje, mas, sobretudo, construindo pautas fundamentais, que são fundamentais nas questões de gênero, para a vida das mulheres do planeta e principalmente dessa região do chamado Sul Global, mas também que tem pautado o universo político das relações multilaterais. Não é? Nós podemos pensar nas discussões sobre o direito à saúde, o direito ao aborto, casamentos de pessoas do mesmo sexo e tantas outras questões que são pautas introduzidas pelo feminismo, não é? E que acabam sendo incorporadas pelo conjunto social, pelas várias lutas e também pela organização de políticas públicas. Agora, o feminismo latino-americano tem especificidades que estão ligadas, digamos que, à linha história da trajetória desses povos. Primeiro, entendendo que o racismo digamos que a ideologia mais longeva no planeta, não é? Que o patriarcado se estrutura com o racismo para a ocupação dos territórios, para a retomada de direitos de povos, principalmente de povos nativos, que se organiza justificando algumas perguntas feitas desde a ocupação do Saara, não é? E que durou quase 1000 anos. Então, é uma história de construção da trajetória econômica da humanidade que, inclusive, se baseava e se baseia ainda em conceitos que permitem perguntas e que se estruturaram a partir de questões como se perguntar se negro é humano, perguntar se orientais são humanos, para legitimar a tomada de territórios por meio de estratégias e práticas, não é, bem definidas, como o ecocídio, que é a tomada e destruição das riquezas, principalmente das plantações, nos locais e geralmente para que fossem tomados as riquezas minerárias e outras riquezas dos territórios. Essa é grande parte da origem desse processo de destruição dos matriarcados e que perduram até hoje, não é? Então, há uma associação entre ecocídio, feminicídio e genocídio, que força e forçou as pessoas na história da humanidade a deslocamentos compulsórios e a utilização do corpo das pessoas, o corpo de homens para servir o trabalho, o corpo de mulheres para servir no trabalho, e o que é muito relevante, a eliminação de mulheres quando essas se negavam a sobreviver e a participar dessa usurpação dos corpos e dos territórios. Basta ver o que é a história da África, do Saara, não é? O que é a história das mulheres indígenas em lugares que foram ocupados pelo capitalismo. E o feminicídio sempre fez parte dessas estratégias em duas circunstâncias prioritárias. Primeiro, na eliminação de mulheres que se opunham à ocupação dos seus territórios, à devastação e a tomada mesmo dos corpos femininos, masculinos e de crianças para servirem esses sistemas de dominação. E outra forma, a gente conhece isso em toda a história da humanidade, a eliminação de mulheres mais velhas quando elas não serviam mais, seja para o usufruto de seus corpos sexualmente ou para o poder sobre seus corpos nos processos de trabalho. Então, nós estamos falando
da própria organização e estruturação dos estados, das relações de poder e da subalternização forçada das mulheres nos diversos conjuntos sociais. E aí não dá para esquecer, não dá para a gente não considerar que a América Latina foi dessa forma construída, e principalmente a negação de direitos às populações indígenas, não é? As populações originárias dos territórios, e depois daquelas populações que sempre foram nessa história, que acabaram por ser nessa história de colonização majoritárias, que são as populações negras, os grupos humanos negros que foram escravizados. Bem, dessa forma, é preciso trazer para o nosso cotidiano, não é? O que significa e significou, nesses contextos, a relação entre o que a gente chama o feminismo do Norte e o feminismo do Sul. Embora essa discussão geopolítica sobre o Sul global seja muito mais atual, essas relações ocorrem desde o início da estruturação do feminismo como uma opção política das mulheres e na luta das mulheres. Então, primeiro, há e sempre houve um desconhecimento da importância das lideranças da África, da América Latina, na construção da vida nesses territórios, não é? Da produção de alimentos, da produção de tecnologia, e essa invisibilização ou esse apagamento histórico dessas mulheres acaba por também nortear a relação entre mulheres do Norte e mulheres do Sul, que se unem ainda hoje, por exemplo, pelas lutas sindicais, pelas ideologias partidárias, mas ainda não na percepção da igualdade, do mesmo patamar na relação dialógica e na construção de direitos. Então, com frequência, os interesses permanentes, seja dos Estados nacionais, seja das mulheres, por exemplo, do Norte, que lutam pelos direitos ocidentalizados, não é? Por vezes não se faz, e com muita frequência não se faz, considerando essa história de luta e de conquistas das mulheres do chamado Sul global. Então, e isso é incorporado por nós também na América Latina. Eu me lembro que no início das discussões sobre o feminismo negro, na articulação mais contemporânea do feminismo, uma vez eu fiz um pequeno desafio perguntando se quem conheceu Berta Lutz, com a sua importância, não é? Uma mulher filha com uma mãe inglesa, não é? E um pai muito relevante na história da saúde no mundo, não é? Quem conheceu Berta Lutz não pensou que ela, que lutou no século XIX pelo direito de voto, havia sido precedida por mulheres que lutavam por direitos semelhantes e por direitos abolicionistas, muitas vezes, e outras vezes justamente por direitos à participação política, como Luísa Maim, que nasceu no início do século XIX e que foi uma das pessoas a liderar as lutas na Bahia, sendo, inclusive, uma desaparecida, porque ela foi transportada num processo de emprisionamento da Bahia. Acredita-se que para as regiões portuárias do sul do Brasil, sendo uma desaparecida. Ela é uma desaparecida, provavelmente uma desaparecida política, que foi a mãe do Luiz Gama, considerado o patrono do jornalismo brasileiro.
Além disso, há a questão da participação nos movimentos políticos, onde geralmente as mulheres ainda são invisibilizadas. As mulheres têm sido grandes estrategistas nesses processos de organização política e, com frequência, acabam sendo não só invisibilizadas, como suas vozes são silenciadas, porque, com frequência, primeiro, lutam por poder nas organizações políticas e lutam por poder nos partidos políticos, onde as influências da visão do patriarcado ainda estão presentes, e eu diria que um marco importante foi quando o Partido dos Trabalhadores assumiu a luta pela presença política de mulheres. Eu me lembro, uma das pessoas a fazer essa defesa, não é? O que nós propunhamos era que nenhum dos gêneros teria menos do que 50% mais um na composição, principalmente das estruturas partidárias, como também na composição das campanhas políticas e do direito aos recursos políticos. E o que foi viável negociar foi 30%, assim mesmo ainda sem a segurança de investimento financeiro partidário. E foi uma grande mudança para o Brasil, e foi uma mudança, inclusive, para o mundo, foi uma mudança definitiva para a América Latina, mas com todas essas dificuldades de se assegurar poder paritário para as mulheres. Aí é importante também falar da luta pelo aborto. Por um lado, a luta pelo direito ao aborto foi uma conquista fundamental. Agora, essa foi uma luta que acontecia no seu início e na sua gênese, no mesmo momento em que havia uma luta das mulheres contra a esterilização, uma vez que havia um programa estabelecido pelos interesses dos imperialismos, não é? Pelo interesse pela redução de negros indígenas na América Latina, e que no Brasil foi um programa bastante agressivo que operou para assegurar a esterilização de mulheres negras e mulheres indígenas. Me gustaría entonces empezar con la primera pregunta. En las clases, la profesora Georgina y la profesora Dulce hablaron de diferentes formas de relación de poder que hay en los padrones de exploración capitalista, la estructuración de los estados nacionales, en el colonialismo y neocolonialismo, en que se establece formas de violación de los cuerpos de nosotras mujeres, de dominación en las relaciones de trabajo, de exclusión de las mujeres mayores y el ataque a los territorios. Y a mí me gustaría escucharlas, por favor, que ustedes hablasen de la importancia de la lucha en defensa de los territorios, tomando en consideración las tentativas de control por parte de la producción del agronegocio, del comercio de commodities y de los efectos de cambios climáticos en la vida de las poblaciones negras y indígenas. No sé si me hice comprender, ¿sí? Me gustaría, por favor, escucharla sobre la defensa de los territorios y sobre todo, sí, ¿no? Y ese punto de vista que tenemos aquí en el agronegocio, las commodities y cómo los podemos enfrentar a esta situación. Y sí, por favor, me gustaría escuchar primero, pasarle la palabra primero a la profesora Georgina, que es nuestra invitada de México, y después la profesora Dulce, nuestra invitada de Brasil. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, buenos días todavía en ambos países. Pues bueno, pues es muy interesante tu pregunta, y es más, hasta a mí me gustaría asistir a la clase de la profesora, ¿no? Un poco para tener justamente esta perspectiva amplia, ¿no? Sobre todo en el caso mexicano,
en que la población negra pues es el tercer grupo, que lo están manejando ahora en México como el tercer grupo, cuando ha estado todo en un proceso de invisibilización. Y respecto a tu pregunta, a mí me parece muy interesante en el sentido de que justamente el centro de vida de los pueblos indígenas, así como de los demás pueblos, pero como ahorita estamos hablando de pueblos indígenas en específico, pues el centro de la vida ha sido la defensa del territorio, ¿no? El vínculo con el territorio. Lo que hemos tenido, no solo en el caso mexicano, sino en toda América Latina, pues ha sido esta demanda, pues sí, siempre necesaria y absolutamente pues sí, movilizada, por así decirlo, de las distintas organizaciones en la defensa de los territorios. Las mujeres, cómo han participado en este proceso de la defensa de la vida, ¿no? Ha sido justamente a través del trabajo organizativo, político, colectivo, en el que distintas mujeres, a través de los liderazgos, por un lado individuales y a su vez colectivos, las mujeres se han estado defendiendo en contra de las eólicas, ¿no? Que eso también ya lo había yo comentado en algún momento, ¿no? En contra del narcotráfico, que han estado pues entrando a los territorios. Y han encontrado justamente en estas comunidades, pues también producto de todas estas políticas a las que hemos estado inmersas, ¿no? Productos de comunidades divididas, ¿no? Que ha sido a través de este proceso organizativo que las mujeres han estado apostando nuevamente por el trabajo colectivo, sobre todo en aquellas comunidades en las que las mujeres y los pueblos estaban divididos, ¿no? Ahora podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de Michoacán, aquí en México, en el caso de Guerrero, en el caso mismo de Chiapas, ¿no? En el que las mujeres y los colectivos se están organizando para, pues sí, en contra de una carretera, de una autopista, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, en contra de las eólicas, en el caso de Michoacán, en contra de la invasión de la tala de árboles y la producción de aguacate, y así, ¿no? Distintos fenómenos a nivel internacional y nacional, en que todos los colectivos pues siguen, ¿no? En la defensa de la vida. No es que lo hayan dejado, y lo que pasa que es que ahora está, por así decirlo, a través de los medios de comunicación visibles, pero históricamente los pueblos indígenas han defendido los territorios, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de los pueblos ante esa invasión de los territorios? Pues justamente ha sido la organización colectiva, ¿no? La visibilización de las demandas, cada vez más el liderazgo y la participación de las juventudes, que eso me parece a mí central, por lo menos en el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Central el tema de los jóvenes indígenas que se están incorporando a estas luchas, y sobre todo el proceso de la formación política, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí lo dejo. ¿Sí puedo hablar? Sí. Mira, la profesora Georgina habló de una forma muy completa. Yo pienso que es importante para las estrategias de nosotras, del campo que lucha por los derechos pueblos, no solamente sociales, son por los derechos de la vida. Que tengamos algunas cuestiones en perspectiva para evitar el patriarcalismo, el patriarcado, la estructura del patriarcado, está combinada con ecocidio, epistemicidio y genocidio. ¿Por qué? Porque tomar los territorios es fundamental que sobreviva la toma de la naturaleza y expulsar las personas o someterlas de diferentes formas en todo el proceso de dominación está muy respaldado por esas prácticas. Y el racismo, que es la ideología
más longeva en toda la historia de la humanidad, es utilizada de forma muy específica para tratar de subir los pueblos y también para, sobre todo, utilizar el cuerpo de personas y de forma muy violenta y perversa el cuerpo de nosotras mujeres. Entonces, en los territorios de los pueblos originarios de nuestros países y con las poblaciones negras que han sido transportadas de forma perversa ante la esclavitud, que todavía permanece invisible, profesora Georgina, invisible. Este conjunto de operar del capitalismo que se alimenta de la naturaleza de diferentes formas, para empezar con el saque de los productos, de lo que nos ofrece la naturaleza. Pero con la minería es una forma muy perversa de ocupar nuestros territorios. Y las mujeres organizan los territorios. Las mujeres, los pueblos. Entonces, somos las principales, o los alvos de esas estrategias de tomada, no solo de territorio, pero de utilización de los cuerpos humanos. Bueno, en esta segunda sesión, como ya habíamos estado hablando en una primera clase acerca del protagonismo de las mujeres indígenas y pues la lucha que las mujeres indígenas han tenido para visibilizar su participación, ¿no? Me parece entonces interesante ahora que reflexionemos en algo que debería de preocuparnos a nosotras como mujeres, ¿no? Que tiene que ver justamente con este asunto de quiénes han sido las mujeres quienes han abierto camino, ¿no? Quienes han abierto el camino y haber visibilizado justamente, pues, esta participación activa de las mujeres en los movimientos, ¿no? Para eso, justamente tenemos entonces que hacer distintas preguntas, ¿no? En relación a esta participación de las mujeres. Y una tiene que ver con este lugar que han tenido nuestras ancestras, ¿no? Y que yo le denomino así ancestras, ¿no? De mujeres indígenas que abrieron el camino, la primera de muchos pasos, la historia de las mujeres y de los pueblos, quiénes son las mujeres visibles que dieron su voz, ¿no? En el caso latinoamericano, entonces cada uno en su lugar, ¿no? Cada una en su lugar, del lugar de origen a la que pertenecen, cada una puede ubicar quiénes han sido estas mujeres que ha sido invisibilizada por la historia, ¿no? Y cómo le han hecho los movimientos para visibilizarla. Por ejemplo, en el caso mexicano, pues yo puedo ubicar por lo menos puedo ubicar ahorita a dos, pero no porque sean las únicas, ¿no? Mujeres que hayan existido en el movimiento indígena mexicano, ¿no? Pero lo menciono porque han sido las más visibles y, pues de alguna manera, pues merece nuestra atención, ¿no? Una, pues es la comandante Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. También la comandante Esther, también del mismo ejército. ¿Y por qué estas mujeres las traigo a colación, no? Porque fueron mujeres que en 1993 crearon, por ejemplo, en el caso de la comandante Ramona, fue una de las mujeres que caminaron en las comunidades para visibilizar la voz, para recuperar las demandas de las mujeres indígenas en las comunidades y que se creara una ley que se llama la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas, ¿no? La Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas es una ley que consta de 10 puntos y hay varias demandas, pero por lo menos en su quinta demanda dice: las mujeres y sus hijos tienen derecho a la atención primaria en salud y alimentación. Las mujeres, dice el séptimo artículo de esta ley, dice: las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas a la fuerza a contraer matrimonio.
en el 8º dice, ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o de violación serán castigados severamente. Nosotras, por ejemplo, por eso lo traigo a colación, porque nosotras no hubiéramos pensado, por ejemplo, en una ley que surgiera de las mismas comunidades y que fueran estas mujeres las que retomaran la voz de las comunidades. Pensamos que efectivamente son comunidades en las que difícilmente se habla español, ¿no? Aquí en los Altos de Chiapas, ¿no? Y que haya sido una mujer que también difícilmente también hablaba el español, quienes hayan conjuntado todas estas demandas para crear esta ley, ¿no? Esta ley, para contarles de manera muy breve, pues fue un suceso y un suceso pues importante para la demanda de los derechos de las mujeres, pero también para visibilizar la voz de las mujeres indígenas que nadie había escuchado. Estado de 1993, ¿no? México dice que entraba al primer mundo, ¿no? Pero nadie escuchaba a los pueblos indígenas y mucho menos a las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, la posibilidad de la escucha a las mujeres, pues, era casi pues, nula, por no decir casi nula, ¿no? Entonces, bueno, eso es como rapidísimo, ¿no? Como un elemento central, por lo menos en el caso mexicano, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de la Ley Revolucionaria de Mujeres Indígenas, que estamos hablando de 1993, varias mujeres indígenas a nivel nacional y a nivel internacional comenzó a ser un referente fundamental para visibilizar este proceso organizativo de mujeres. Desde 1993, varias organizaciones de mujeres indígenas en México se crearon justamente retomando el espíritu de la ley revolucionaria, diciendo aquí estamos las mujeres estamos participando, a las mujeres se nos violenta, hacemos referencia a la ley revolucionaria de mujeres indígenas porque por primera vez alguien lo escribió, algo que nosotros hubiéramos querido decir también, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta ley revolucionaria, por lo menos a nivel de los movimientos de mujeres indígenas en México, ¿no? Y también está lo que yo les comentaba, la comandante Esther, pues que fue una de las primeras mujeres que entró al Congreso de la República en México, ¿no? Y que se discutía mucho, y eso estoy hablando del 2001, en el que se discutía mucho si los pueblos indígenas tenían cabida solamente para llegar a pisar el Congreso de la Unión en México, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Se discutía mucho que quién iba a llegar en voz del movimiento del Ejército Zapatista, porque hicieron la marcha del color de la tierra, en el que se hizo una caminata desde Chiapas, pasando por varios estados de México, y el punto de llegada era la Ciudad de México, para hablar con los congresistas, pues para continuar con esta lucha por la demanda de los derechos, ¿no? Se discutía mucho quién podía llegar a hablar en nombre de las comunidades y en nombre del zapatismo, y entonces decían, pues va a llegar un hombre, ¿no? Y al final, pues el Ejército Zapatista mandó a una mujer, ¿no? O sea, la mujer que iba a dar la voz iba a ser, pues, la comandante Esther, ¿no? Y entonces por eso es muy interesante en términos de los lugares que las mujeres indígenas hemos ocupado y toda la serie de obstáculos, limitaciones y miradas e imaginarios que existen en relación a las mujeres indígenas, ¿no? A las mujeres indígenas siempre nos han tratado como mujeres en el que siempre estamos falta de capacidad, que no sabemos cómo, que siempre necesitamos formarnos para llegar a ocupar todos los lugares que debemos de ocupar, ¿no? Entonces, efectivamente, pues el colocar a una mujer indígena en el Congreso de la Unión para llegar a hablar y representar la voz de un movimiento, pues era inconcebible, por lo menos para el caso mexicano, y seguramente eso también para varios gobiernos latinoamericanos, ¿no? En el que los pueblos indígenas y específicamente las mujeres indígenas estamos invisibilizadas, ¿no? Entonces, por eso me parece muy interesante ubicar quiénes han sido estas mujeres, quienes de alguna manera pues han abierto el camino para pensar los derechos en los espacios públicos, ¿no? Y lo comento porque así podríamos irnos con cada una de las mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo ahora a Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango en Ecuador,
¿no? Y les comento estos ejemplos, no porque no existan, como les dije, otras mujeres indígenas, solo que pues mi capacidad no me da para conocerlas a todas. Por eso es muy interesante que ustedes lo hagan, ¿no? Y que ustedes piensen quiénes han sido estas lideresas en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, dónde están, cuáles han sido sus propuestas, quiénes son estas mujeres y por qué las debemos de tomar, nosotras debemos de tomar a estas mujeres como fuentes de pensamiento para nuestros movimientos y nuestras organizaciones. Porque podemos leer, por lo menos en la academia, de la que yo de alguna manera también soy parte, ¿no? Pues leemos a otros autores y sobre todo hombres, ¿no? Pero no leemos a las mujeres indígenas desde los mismos movimientos, ¿no? Entonces, por eso lo traigo a colación, ¿no? Entonces, Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, fueron mujeres indígenas en Ecuador, en el movimiento indígena ecuatoriano, pues que también generaron una propuesta de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y no eran propuestas por la lucha de los derechos de las mujeres, eran propuestas por la lucha de los derechos de los pueblos indígenas y en los derechos de los pueblos indígenas pues también estaban incluidas las mujeres indígenas y en este caso específico pues fueron mujeres indígenas quienes lucharon para que se concretara una educación bilingüe para pueblos indígenas. Y estamos hablando de mujeres indígenas, por lo menos en el caso de Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango, mujeres indígenas que no sabían hablar español, no sabían hablarlo ni sabían escribirlo, pero sí pensaban que la educación, el acceso a la educación formal, sí era un camino y era una estrategia política organizativa para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Conocer cuáles son esas estrategias que tiene y que ha sido una forma que, porque muchos pueblos lo ven así también, una forma de dominación hacia los pueblos a través de la educación escolarizada, ¿no? Pero en este caso era una educación en el que fuera culturalmente pertinente, en el que se enseñara pues de acuerdo al contexto de la comunidad y de acuerdo a la lengua de la comunidad y obviamente pues también pues utilizando los distintos elementos que la sociedad urbana, no indígena podría dar para el movimiento, ¿no? Entonces, estamos pensando que a partir de todo este protagonismo de las mujeres indígenas han concretado sus propuestas en metodologías, ¿no? Pero también en proyectos, ¿no? Como en el caso de Dolores Cacuango, pues el proyecto de una escuela, ¿no? Bilingüe para los pueblos indígenas, una ley revolucionaria de mujeres indígenas que nos ha permitido pues conocer qué es lo que piensan las mujeres en relación a su cuerpo, a su identidad, al territorio y cómo las mujeres indígenas pues están afectadas, ¿no? También por lo que pasa en la colectividad. Eso a mí, eso yo lo tomo como un elemento fundamental que nosotras deberíamos de seguir estudiando, seguir visibilizando, seguir escribiendo, seguir justamente diciendo dónde están estas demandas. Bueno, pues por lo menos en el caso de ellas cuatro, pues sí, han sido consideradas como una fuente de pensamiento para los movimientos indígenas de las que son parte. Y pues más allá, ¿no? También de las fronteras territoriales, más allá de las fronteras de Ecuador o de México, pues efectivamente han sido consideradas como mujeres que pues han abierto camino, ¿no? Para que muchas mujeres, nosotras, sigamos caminando en la lucha por la defensa de los derechos, pero también por la demanda de la lucha y las luchas de los pueblos indígenas. A história do feminismo na América Latina. E vale a pena lembrar, e eu vou retomar a questão da Berta Lutz, fundamental para o Brasil, porque tratou do direito de voto, e retomo também para fazer uma ligação com esse processo da importância de mulheres como ela, que, entretanto, foi uma pessoa com capacidade econômica, não é? Com possibilidades econômicas e formação na Europa, por ser filha de uma mãe inglesa, Annie Fleur, e também do Adolf Lutz. Então, as condições de luta dessa mulher extraordinária foram muito diferentes das condições de luta de outras mulheres na América Latina, que vêm principalmente das lutas populares e que, ao mesmo tempo, têm objetivado conquistas fundamentais na mudança da estrutura.
Aliás, vale a pena pensar que nenhum outro grupo político, coletivo político, como o feminismo, foi capaz de promover tantas mudanças em um período tão curto de tempo, embora mudanças estruturais ainda sejam necessárias, mas que conseguiram fazer essas mudanças sem violência, não é? Sem eliminar pessoas, sem fazer guerras, e, ao mesmo tempo, fazendo a luta ideológica, a luta política com total compromisso. Então, eu digo de novo que na América Latina temos mulheres extraordinárias e que, se a gente só conhece, quando fala de direito de votos, Berta Lutz, não é? Há muitas outras, como já citei na primeira aula, Luísa Maim, não é? Também no século XIX, que promoveu grandes revoltas na Bahia, não é? E tem uma história importante na construção e na luta por direitos. Agora, além dela, e muitas outras, nós não podemos esquecer aquelas que têm trabalhado nos partidos políticos, um conjunto importante de mulheres de todas as idades, que têm atuado nos partidos políticos para conseguir que, dentro dos processos legislativos e também do impacto que, principalmente, o legislativo tem na sociedade e que os partidos têm na organização dos conjuntos sociais, essas mulheres têm desenhado, principalmente a partir dos anos 80, muito do que é hoje a própria vida das mulheres. E aí é significativo pensar em Clara Scharf, pensar na importância extraordinária de Lélia Gonzalez, que foi uma das protagonistas do movimento feminista negro, entendendo e sistematizando o conhecimento sobre os impasses na relação entre as mulheres que vêm da classe média, que vêm da academia, não é? E aquelas que vêm das lutas dos movimentos sociais, ambas fundamentais na construção desse processo. Mas, tradicionalmente, uma postura de elas e nós ainda nos separam, e eu diria que nestes processos nós respondemos diretamente aos interesses do patriarcalismo, do racismo, não é? Dos interesses de classe que dividem e que oprimem as mulheres. Porque, se nós formos considerar classe, poucas são as mulheres que, de fato, estariam nas classes abastadas. Porque poucas são as mulheres que têm a oportunidade de construir fortuna própria, recursos próprios, condições próprias de trabalho, não é? E muitas são abrigadas e até defendem o interesse do capitalismo. Por isso, mulheres como Clara Scharf, Eliane Potiguara, uma das pessoas a conseguir trazer à visibilidade mulheres indígenas desaldeadas, os conceitos para o feminismo do que é ser mulher indígena atuante nos processos políticos. Eu volto a Lélia Gonzalez. E aí há mulheres fundamentais nesse processo que nos conseguiram fazer ver, inclusive as mulheres militantes brasileiras, a importância das lutas que acontecem em todos os territórios. Tivemos pessoas como Argelia Larges, da Venezuela, que muito nos aportaram de conhecimento sobre o feminismo e sobre as desigualdades por origem étnica na América Latina. Essas mulheres sindicalistas, não é, que entregaram o seu conhecimento na articulação e organização do feminismo, principalmente do feminismo negro na América Latina, são fundamentais, porque
nos ajudaram a construir estratégias de mobilização e estratégias de produção de mudanças nos partidos, nos movimentos sociais e no conjunto social, inclusive nessa relação entre as mulheres não brancas e as mulheres brancas em conflitos, como, por exemplo, a lei que garante direitos às empregadas domésticas, que atingiam essas normas e leis, acabaram por atingir diretamente o interesse das mulheres de classe média, e frequentemente houve muito pouco engajamento do feminismo não negro, do feminismo não indígena, na conquista desses direitos fundamentais, não só para as mulheres negras e para as mulheres que atuam como empregadas domésticas, mas também para que nos libertássemos de um pouco das normas e leis que foram estruturadas com o escravismo. Aí há mulheres que são referências importantes, como é o caso de Angela Davis, que, mesmo não sendo uma latino-americana, tem atuado a nosso chamado, porque temos precisado das suas reflexões e do seu suporte nas lutas contra o encarceramento de mulheres, contra as desigualdades nos processos com mulheres encarceradas, e ainda na percepção de uma concepção que ela chama de abolicionista e que nos traz a compreensão do quão importante foi a visão das nossas ancestrais indígenas e negras de uma sociedade justa para que construíssemos a utopia e materializássemos e lutássemos pela materialização dessa utopia de construção de igualdade. E aí há o conhecimento indígena ao trazer um conceito fundamental para o feminismo afro-indígena, latino-americano e caribenho, que é o conceito de bien viver. Bem viver, não é? Essa introdução modificou em muito a relação com o sistema de interpretação do sistema produtivo e nos trouxe a compreensão do que significa a farsa do discurso de desenvolvimento sustentável, que não é sustentável porque sustentabilidade implica na integridade dos sistemas, e principalmente do que pagam as mulheres pelos modelos que são não só neocolonialista, como também das escolhas nacionais feitas pela dependência dos bens da natureza, que são tratados, chamados de commodities, à medida que essa estrutura econômica de muitos dos nossos países da América Latina está referenciada nas riquezas do subsolo e na produção da natureza. Então, essa economia dependente das commodities, dependentes do minério de ferro, do cobre no Chile, minério de ferro no Brasil e em outros lugares, da prata, das madeiras, não é? Criam não só a devastação, como favorecem as mudanças climáticas e tiram as possibilidades das mulheres de continuarem as suas produções nos seus canteiros, nos seus quintais, nos seus espaços de agricultura familiar, eliminando, inclusive, muitas vezes, grupos humanos como quilombolas, indígenas, que acabam ao lutar por seus interesses permanentes e históricos, por seus direitos, têm os seus direitos destituídos, a sua vida em risco, a vida de suas famílias também em risco, e a redução da capacidade produtiva e, portanto, o empobrecimento e a perda da segurança alimentar.
Então, esse conceito de bem viver trouxe uma percepção enorme sobre a necessidade da atuação feminista nos territórios, aquilo que eu chamo de o feminismo de pé descalço, que ao mesmo tempo dialoga com a ciência para o entendimento das explorações que levam ao empobrecimento, à ruptura dos elos comunitários nos territórios. Então, esse feminismo de pé descalço, que se materializa, inclusive, na atuação e no discurso de mulheres da América Latina e do Caribe, como a da ministra Mia Amore Motley, e nós vimos os conceitos de seus discursos colocados na COP92, trazem essa percepção da ancestralidade, dos conhecimentos, da necessidade de escuta das populações, do como as mulheres são sacrificadas nesses processos de dependência das commodities e ainda pauta lutas fundamentais por defesa dos territórios. O TV Elas por Elas Formação desta semana fica por aqui. Nos reencontramos na segunda-feira com a professora Amelinha Teles falando sobre o histórico do feminismo no Brasil. Não perca! Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.